Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Hoy, martes, se llevó a cabo la primera parte, pero no terminado, de audiencia de formalización de las 3 personas hasta ahora detenidas, porque hay prófugos, acusadas de participar en el triple crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, quienes, recordemos, fueron asesinados, ajusticiados, ejecutados en la comuna de Cañete en abril pasado. Día además que se celebra el aniversario de Carabineros. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de robo con violencia, debido a que se acreditó en la investigación que antes de asesinarlos les robaron su armamento, los elementos de protección. También por el delito de homicidio calificado en carácter de reiterado. Además, el delito de incendio por el vehículo institucional que quemaron, porte ilegal de armas, traslado ilegal de restos humanos. Un catálogo importantísimo de delitos por los cuales están siendo investigados y son acusados estas personas. Por la extensión de estos alegatos, por la pormenorización, por la cantidad de detalles que hay, la audiencia de formalización continuará este miércoles a las 2:30 de la tarde. Vale la pena revisar los detalles, las notas que se han hecho aquí en TVN, en Canal 24 Horas, porque hay muchísimos detalles de la investigación que ha dado el fiscal, los distintos reporteros que están desplegados en la zona. Recordar, si alguien nos ve, todavía Tomás Antigüén está prófugo de la justicia, que el fiscal ha dicho esta tarde que las personas que presten ayuda, resguardo en esta fuga son cómplices y que esa complicidad es delito y es un delito grave, es un delito de ser cómplice de un homicidio, es muy grave. Decía el fiscal que en torno a 10 años de cárcel puede arriesgar una persona que está cometiendo ese delito. Así que si hay personas que saben dónde está Tomás Antigüén o que están prestándole auxilio a Tomás Antigüén para evadir la acción de la justicia y de las policías, es un delito. No solo es un error el que están cometiendo, sino que es un delito en nuestra república. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, ya está con nosotros, como es habitual los días martes, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Matías, como siempre, encantado. Lo mismo Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, la UDP, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ambos. Vamos a tener en la segunda parte del programa una conversación de lo que ocurre en Venezuela propiamente tal. Pero lo de Venezuela tiene efectos en muchas partes, continental, en el mundo, en el continente y en Chile particularmente. 700.000 venezolanos que están avecindados en nuestro país, muchos hace mucho tiempo. Por lo tanto nos interesa, pero además la mirada, que es lo que les quiero preguntar a ustedes, la mirada política, porque el presidente Gabriel Boric estuvo revisando a las 0:37 o 35 del día lunes, o sea, habían pasado minutos desde que se dio a conocer por parte de Elvis Amoroso, que es el director del CNE, los datos que dan pie a toda la polémica de este fraude que hasta aquí se ha denunciado. El presidente Boric, yo no vi otro mandatario en el mundo que reaccionara a esa noticia, como diciendo que no le parecían creíbles los antecedentes. Y pone un punto que es el que ha sido central en la discusión, que es que Chile no va a reconocer, lo dice minutos después, Chile no va a reconocer un resultado mientras no sea posible de corroborar los datos. Textualmente se los puedo citar, pero dice, mientras no estén los datos, no podemos reconocer este triunfo. Lo ha dicho Lula, lo ha dicho Biden, lo ha dicho la OEA, lo ha dicho hasta Petro y el gobierno de Petro y tantos países en el mundo. ¿Cómo impacta en la política local el caso de Venezuela, Nerea? Es un caso súper importante para la política chilena. Uno podría pensar, bueno, Venezuela no es precisamente un país vecino, no es precisamente un país
cercano necesariamente en términos de territorio a Chile, pero es tremendamente... Geográficamente no, pero políticamente, pero políticamente larga data. es trascendental. Puntualmente en este caso, ¿por qué? Porque en general la izquierda latinoamericana siempre se pone a prueba cuando se le consulta sobre Venezuela, cuando se le consulta sobre Cuba, por ejemplo, que son países que tenemos acá en nuestra región. Y desde ese punto de vista me parece tremendamente trascendental que el presidente Boric sea capaz de reconocer en Venezuela una dictadura, porque recordemos que Venezuela es una dictadura, o sea, bajo cualquier tipo de conceptualización actual de democracia, la mínima es la de Robert Dahl, de oposición con participación. En Venezuela ya tenemos clarísimo que no hay ningún tipo de garantía institucional que respalde la oposición, es decir, para que la oposición pueda funcionar como oposición como tal y además que tenga realmente una chance de ganar. Eso nos queda claro que no es así. Y por lo tanto, que el presidente Boric lo reconozca, que su gobierno lo reconozca, es tremendamente trascendental, no solamente para la izquierda chilena, sino en general para la izquierda latinoamericana, diría yo, incluso más importante que a nivel chileno. Esto obviamente lo pone en tensión con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no reconoce en Venezuela una dictadura y tampoco es capaz de criticar los resultados electorales a los cuales llega Venezuela durante el fin de semana, el domingo. Pero en todo caso, me pregunto yo realmente, sinceramente, ¿nos podemos sorprender? ¿Es algo que realmente nosotros esperábamos que el Partido Comunista diera en Venezuela una dictadura, por ejemplo? ¿Y la reacción del Frente Amplio? Que es una generación joven, idealista. ¿Lo has visto actuar con fuerza defendiendo la transparencia, la entrega de los datos? Ni siquiera acusando de fraude o no fraude, pero el que compitan los datos en cuestión para ver quién tiene la razón. Sí, bueno, también esa es otra problemática quizás a segundo nivel de la del Partido Comunista versus Frente Amplio, que es una heterogeneidad de opiniones dentro del Frente Amplio que también lo pone en tensión con el socialismo democrático, eso es cierto. Y quizás la mejor fortaleza en términos de defender la democracia y los principios de la democracia, evidentemente que están dados por el presidente, encabezado por el presidente, pero después hacia abajo su gobierno que en términos generales respeta la decisión del presidente en condenarla, que la ha condenado en realidad desde siempre. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? El factor interno del crisis con un pequeño venezolana. matiz de lo que señala Nerea, porque si bien yo valoro la posición, y que siempre la ha tenido el presidente Boric con Venezuela, no así con Cuba, ha tenido ciertas diferencias, pero sí en el caso de Venezuela siempre ha sido muy crítico de la política y sobre todo del régimen dictatorial de Maduro. Pero parte de su gobierno, parte de su corazón político es el PC, es el Partido Comunista. Por lo tanto, las almas de este gobierno sin duda tienen una mirada distinta y eso tensiona de manera brutal lo que está sucediendo justamente en ese bloque. El Frente Amplio también yo creo que está con esa característica que tienen quizás los movimientos que sean incipientes, en que no existe una coalición potente y fortalecida, porque hemos escuchado críticos del frente a la elección del día domingo, pero también gente que mantiene todavía, después de todo lo hecho, toda la evidencia, todo lo que hemos visto, dudas con respecto a si efectivamente hubo alteración de la votación el día domingo. Entonces, yo creo que eso de alguna otra forma puede decepcionar a parte de un electorado que miraba con cierta esperanza a este elector. Y yo coincido en algo, que no nos sorprenda el PC, el Partido Comunista, en esta lógica de respaldar la elección del día domingo y de reconocer el triunfo. El presidente Lautaro Carmona hace unas horas reconoció el triunfo del presidente Maduro. A mí lo que me sorprende, fíjate, y de manera bien brutal, es que pese a todos esos antecedentes, pese a que el presidente Boric tiene una postura muy categórica en este tema, anoche igual pactaron. Hicieron un pacto de alianza electoral con el Partido Comunista. Siguen gobernando con el Partido Comunista, siguen siendo socios con el Partido Comunista. Aquí no estamos hablando de políticas públicas de un 1% más, o menos para la cotización de los fondos de pensiones o a favor de un retiro, no. Aquí estamos hablando de valores sensibles para la democracia, estamos hablando de los derechos humanos, de la vida. Creo que son discusiones muy profundas que ponen en disyuntiva a un gobierno que en la teoría se la ha jugado por la defensa irrestricta de los derechos humanos,
Pero en la práctica, los dichos del presidente hacen poco eco con sus socios. Entonces, yo creo que esa tensión se puede traspasar no solamente a un conflicto quizás mayor con el socialismo democrático, que ha sido muy categórico, muy duro. O sea, Lagos Weber, Juan Luis Castro, Insulza, Mirosevic. Insulza habló directamente de un golpe de Estado. Lagos Weber dijo que no se podía estar en alianza con personas que no tenían los valores democráticos. Pero, al final del día, la paradoja del poder, finalmente igual anoche, a las 23:59, había pacto municipal entre quienes defienden los valores de la democracia y quienes no la comparten. Sí, eso es tremendamente importante, sobre todo pensando en que no solamente uno podría pensar, sobre todo si le va bien o relativamente bien a esta coalición electoral, esta coalición se proyecta, por ejemplo, para las elecciones legislativas y también para unas posibles elecciones presidenciales, pensando en que posibles, digo, quizá este pacto electoral lo pudiese respaldar. Entonces, me parece que ya para estas elecciones claramente no, pero sí, evidentemente que esto va a ser un tema de discusión para las elecciones legislativas. Vamos a tener este tremendo pacto del oficialismo, o va a ser más bien 2, 3 bloques pensando en que efectivamente hay visiones bastante diferentes, como por ejemplo en el régimen de Venezuela. Lo mismo para las elecciones presidenciales. En este momento veo bastante difícil un apoyo unitario completo como el pacto electoral que tenemos para las elecciones municipales y de gobernaciones, pero sí creo que esto va a ser un tema de discusión bastante importante. Ya que entramos en los pactos. Perdón. Hablando de liderazgo, y tú nombraste a varios líderes del mundo, Matías, yo no quería dejar pasar, y me sorprende que a esta altura yo todavía no escucho a Michelle Bachelet opinar o hablar o criticar profundamente. Ella fue una representante en la ONU, fue presidenta de nuestro país en 2 oportunidades, es la candidata del bloque oficialista mejor proyectada en las próximas elecciones y todavía guarda silencio frente a un hecho brutal de pisoteo de la democracia. Yo de verdad quería destacar, y me sorprende a esta altura del partido, la ausencia de Michelle Bachelet como un actor relevante participando en esta discusión, que creo que, insisto, no es una política pública, son de valores esenciales de la democracia, y en esa lógica no entiendo qué ha sucedido con su figura y con su voz, que es tan importante, no solo en Chile, sino que en el mundo. De hecho, en buena parte la acusación que la comunidad internacional le hace a Maduro, no por lo del domingo, sino que por su trayectoria de violación de los derechos humanos, emana de un informe hecho por las Naciones Unidas que en su momento encabezaba Michelle Bachelet. O sea, ¿cómo fue el titular de esa noticia? Informe de Michelle Bachelet en la ONU critica o visibiliza violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sí. Entonces, en eso ahí sí ha estado, ahí sí hay informes de ella. Pero sobre esta elección yo no he revisado, no he visto, ¿no? Yo lo he buscado y todavía no lo sé, no he visto. Pareciera ser que hasta el minuto no. Bueno, hablaron de coaliciones, hablaron de pactos, porque estamos ya anoche se cerró la posibilidad de hacer pactos. Queda hasta el 8 de agosto la posibilidad de algunas correcciones, entiendo. Y podrían caerse candidatos. O sea, hay un pequeño espacio para una negociación, ¿no es cierto? La hay. Lo que quedó aquí, oposición y gobierno, ¿cómo leen ustedes las capacidades de negociar que tiene uno y otro bloque, Nerea? Yo todavía las veo muy arraigadas aún, y creo que es central en esta expectativa de ganancia de alcaldías y de gobernaciones. Es decir, todavía veo al oficialismo dentro de toda su diversidad, y eso es lo más increíble de todo. Hay una diversidad, no solamente, en este caso hablamos puntualmente de la posición con Venezuela, hay una diferencia brutal entre el socialismo democrático y lo que podríamos pensar hacia el PC, yendo hacia la izquierda. En términos programáticos, más allá de Venezuela, también hay bastante diferencia. Sin embargo, no costó demasiado, o lo que uno podría esperar, que ese pacto electoral se llevase a cabo. Entonces, me parece que lo que sigue primando, lo más importante, es intentar defender las alcaldías, la cantidad de concejales y las gobernaciones que aún están en manos del oficialismo, y vamos a ver si es que sigue siendo así después a final de año. En el caso de la oposición, también me parece que lo primordial es esta expectativa de poder aumentar la cantidad de alcaldías, aumentar la cantidad de gobernaciones de manera importante, no 1, 2, 3, 4, sino que de manera muy importante, y por lo tanto esta inevitable sed de
por todo lo que indica, ya vamos a hablar luego de la encuesta CEP, pero todo lo que indica la opinión pública, esta inevitable sed de poder conquistar más alcaldías, más concejales y más gobernaciones hace muchísimo más difícil poder poner de acuerdo de nuevo a un sector que también es bastante diverso. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que sigue primando es esta expectativa de defender y de poder atacar la cantidad de asientos que tienen. Las elecciones son esas noches en que todos buscan los cálculos para transformarse en ganador igual, Para independiente del explicar el resultado. triunfo que tuvo. Efectivamente. Y fíjate que yo creo que ambos bloques tienen pros y contras para esa noche. El bloque oficialista tiene el contra de que va a tener que defender muchos votos, muchas alcaldías, muchas gobernaciones. O sea, tiene 15 gobernaciones hoy bajo su mandato. Pero va a enfrentar, yo creo que quizás el elemento más complicado, que es con un gobierno que está mucho más... que cuenta con mucho menos apoyo del que tenía en el minuto de la elección anterior. Por lo tanto, eso pone en mucho riesgo candidaturas emblemáticas, zonas muy importantes, y efectivamente abre muchas posibilidades al bloque de oposición de que esa noche los números sean favorables para ellos. Ahora, en contra de la bloque de oposición, lo que vimos anoche fue que finalmente igual van fragmentados en gran parte del país. O sea, van a competir en una cantidad importante de municipalidades, creo que eran más de 30, 35 municipalidades, van a competir en 14, 16 de 16 gobernaciones regionales, lo que de alguna manera también abre espacio para que la coalición oficialista pueda tener buenos resultados, independiente del mal momento quizás de que esté viviendo el gobierno. Entonces, yo creo que va a ser muy relevante, Matías, lo que tú señalas, estos días que abren espacios para, por ejemplo, que Aldo Duque en Santiago se baje. Eso va a ser muy relevante para Chile Vamos si logra recuperar Santiago. O que en Concepción también la UDI baje a la candidata Valentina, la candidata de la UDI que compite contra el candidato republicano. Entonces, todavía quedan esos movimientos para eventualmente dar un espacio para esa noche. ¿Por qué la derecha no fue capaz de unificarse? Es buena pregunta. Primero porque hay varios intereses. De partida porque eran muchas más comunas en las cuales había que ponerse de acuerdo. Era eso un tema numérico. Pero segundo también porque esta es la primera elección, creo yo, que el Partido Republicano enfrenta propiamente tal. O sea, la vez pasada estaba un partido en conformación con un buen resultado presidencial. Pero fíjate que hoy en día el Partido Republicano no tiene ningún municipio. No tiene alcaldes en ningún partido, en ninguna municipalidad de Chile. Tiene concejales muy acotados a un sector de Santiago, de la zona oriente. Por lo tanto, también ellos sienten, legítimamente me parece, que es la oportunidad para validarse como partido, como bloque, para generar una plataforma, para eventualmente tener un buen resultado parlamentario, un buen resultado presidencial. Y en esa lógica, efectivamente, compiten con Chile Vamos y de alguna forma complica un resultado a todas luces que podría ser mejor si es que no hubiese competencias. Aquí en la elección municipal, sobre todo en la alcalde, que gana el que tenga más votos, premia justamente la unidad. Y eso, lamentablemente, para la oposición no se dio en todo Chile como se buscó incansablemente, pero no se alcanzó. ¿Tú ves las mismas razones por las cuales la oposición, la centro-derecha o la derecha no logra unirse? Sí, o sea, evidentemente estoy de acuerdo con lo que indica Rodrigo, pero también me parece importante recalcar en general la diferencia programática que tienen los partidos y los pactos detrás. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que el Partido Republicano es un partido que en términos generales sí puede, uno podría pensar, dialogar con los partidos de Chile Vamos en términos generales. Quizás tiene un poquitito más de cercanía con la UDI que lo que pudiese tener Evópoli, por ejemplo, pero de todas formas es una propuesta programática diferente y por lo tanto inevitablemente con esta expectativa de ganar, como bien decía Rodrigo, no tienen alcaldías. Por ejemplo, si nos concentramos en las alcaldías, entonces tienen nada que perder, absolutamente nada que perder, si no tienen absolutamente nada de momento. Entonces la expectativa es demasiado grande, las diferencias programáticas también son relativamente importantes y por lo tanto me parece que en general es difícil poder pactar con un partido que tiene una ambición muy grande de poder, porque en este momento no lo tiene, es natural, y no solamente porque sea el Partido Republicano. Entonces, en general, me parece que por ahí van las razones, sobre todo si nos centramos en el Partido Republicano, que ha sido difícil. Pero ese ejemplo sirve todo, salvo, por ejemplo, Recoleta. Sí. El Partido Republicano tenía a Ruth Hurtado dio un paso al costado, se salió de la competencia
y queda el señor Cruz y el señor Smock. El señor Smock entiendo que es UDI y el señor Cruz es un señor de Renovación Nacional que es concejal actualmente. Exacto. Y enfrentan a un señor del Partido Comunista, sabemos el valor o el peso específico del Partido Comunista en Recoleta, además de apellido Jaude, que no es nada de él, pero son cercanos. Y ahí uno dice, si ahí no había un incentivo para la unidad, en Chile Vamos, ¿dónde? Entonces, ese es un caso, me imagino que de laboratorio dentro de Chile Vamos, porque no podemos culpar a los republicanos, ellos se salieron. Y el argumento de Ruth Hurtado, ustedes lo habrán leído, dijo, yo me salgo o nosotros salimos porque no queremos ser responsables que nuestra división haga que ganen los comunistas. Entonces el problema es de Chile Vamos. Claro, en este ejemplo, me parece que inevitablemente lo que queda expuesto acá, en este ejemplo, es que sí, evidentemente que Republicanos es un factor importante para que no haya unidad en varias de las candidaturas que presenta Chile Vamos, pero también es importante que Chile Vamos hay bastantes diferencias también. Es decir, no es una coalición homogénea en términos programáticos y tampoco en términos de aspiraciones electorales. Evidentemente que la UDI tiene aspiraciones electorales mucho más grandes de las que podría tener, por ejemplo, Evópoli. Y por lo tanto, en general, es una coalición que no solamente los partidos hay una gran diferencia en términos electorales, pensando solamente en cantidad de escaños, por ejemplo, en el Poder Legislativo, sino también en términos programáticos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece natural que no hayan podido llegar a consenso en Recoleta, más allá de que todo el incentivo está al ser la elección se decide por mayoría simple, todo el incentivo a la unidad. Sin embargo, vemos una división importante que posiblemente, ¿por qué no?, podría costarle la elección a la oposición. Pero Chile Vamos se bajó en Valparaíso, por ejemplo, le dio espacio para que el candidato republicano pudiese competir en una región que es muy relevante para ellos, tiene una representación parlamentaria importante, el presidente tiene intenciones también, al parecer, dice el senador. Chile Vamos presentó 278 candidatos a municipios, o sea, dejó un amplio margen también para no haber competencia. Y tengo no puedo desconocer el dato, Matías, pero creo que en Recoleta una de las candidaturas... Es social cristiano y ya por fuera. ¿Eh? Hay un social cristiano y creo que hay un partido de la gente, pero la candidatura creo que del actual concejal no fue apoyada por... No, Cruz. El señor... Felipe Cruz. Cruz. Creo que se ocurrió por fuera del partido. Totalmente. Por lo tanto, ahí... Sí. No es Chile Vamos, no es Chile Vamos. Claro, quizás faltó liderazgo de Chile Vamos para impedir eso. Sí. Pero el candidato de Chile Vamos es disciplina partidaria. Exacto. Sí. Exactamente, sí. El señor Felipe Cruz, estoy viendo estaba chequeando si era por el Partido de la Gente o Social Cristiano, que es lo de Aldo Duque en Santiago. Por Santiago, pero iba por fuera. Sí. De hecho, en Chile Vamos a decir, ¿cómo es posible que todavía hay gente que junta firmas, llega y compite aquí? Pero bueno, son las reglas del juego. En los minutos que nos quedan, quiero que conversemos sobre la encuesta CEP, que sale un par de veces, 3 o 4 veces en el año, y necesariamente hay muchos temas que toca esta encuesta, pero uno va a las aprobaciones de los políticos, de los gobiernos, los atributos de los gobiernos, los liderazgos, pero sobre todo el arrastre que tienen, el apoyo que tienen las máximas figuras de la política nacional. Y hay prácticamente un empate técnico entre Matei y Bachelet. Están allí, están discutiendo punto a punto. ¿Eh? En valoración positiva, ojo, que es distinto a medir la intención de voto. Sí. Pero es lo que mide la CEP, conocimiento y valoración positiva. Y no muchas de las sorpresas. Hace mucho tiempo, en el fondo, están las dos figuras consolidadas en cada uno de los bloques, Michelle Bachelet. Por eso hago la recriminación, justamente, lo que dije anteriormente, que me sorprende que a esta altura alguien que esté tan encaminada probablemente a ser la candidata del oficialismo, si seguimos la encuesta, todavía no se pronuncie de algo tan fundamental como el caso de Venezuela. Pero eso efectivamente es la foto del minuto y es la valoración que existe de dichas personas. A mí, yo quería destacar la valoración del presidente Piñera, del expresidente Piñera, que me pareció uno de los datos impresionantes que a meses de su fallecimiento, 6 meses, la valoración del presidente sea tan relevante como la vimos hoy, casi un 60% de valoración positiva. Creo que es un hecho muy, muy, muy relevante. Y bueno, y sin duda también la medición que confirma que este gobierno se mueve en el margen entre el 25 y 30% de aprobación. No ha logrado en la CEP, al menos, lograr despegar de ese porcentaje de aprobación y tampoco remontar la desaprobación que tiene, que sigue siendo importante a meses de una elección electoral que justamente tienen, además de que es una elección muy particular y muy local,
todas las elecciones que se dan durante un proceso de un gobierno tienden a ser plebiscitarias de la gestión del gobierno. Por lo tanto, se tienden a confundir no solamente en la gestión local o el líder local, sino que también su vinculación con quien está en ese momento gobernando el país. Tiende a ser como una especie de plebiscito sobre el actual gobierno en ejercicio. Sí, bueno, primero, lo primero que me gustaría decir es que esta encuesta es súper importante. O sea, nosotros estamos acostumbrados en general a comentar encuestas semanales, pero esta encuesta es diferente. Es una encuesta que es cara a cara, es una encuesta que tiene una tasa de respuesta de 61%, los datos son públicos, podemos replicar los resultados, no tenemos que creer en los resultados que nos muestran, sino que lo podemos replicar. Entonces, eso es tremendamente importante. O sea, la calidad metodológica, tú que te dedicas a estos temas, es... Exactamente. Entonces, es confiable. O sea, podemos confiar en esta encuesta de manera, en el fondo, sí. Cierta, claro. Exacto, sin pensar demasiado. Ahora, lo otro que me parece importante recalcar es de los temas principales de la ciudadanía que aquejan. Tenemos delincuencia, evidentemente eso no nos debería sorprender por lo que está pasando en el país. Y que no alcanzó a dimensionar los últimos incidentes de violencia. Exactamente. Fue justamente antes, terminó el trabajo de campo antes de eso. Esto es junio, julio, pero no alcanza a tocar los últimos temas. Esa jornada de Quilicura y LAM. No están reflejadas en la encuesta. Pero me sigue pareciendo importante, más allá de que esté delincuencia, que sabemos que va a estar siempre es importante y mucho más en estos últimos tiempos, en los últimos años, pero sigue apareciendo salud y pensiones, que es, sin duda alguna, un pendiente no solamente que tiene este gobierno, sino que el que tiene el gobierno de Piñera, que tiene el gobierno de Michelle Bachelet para atrás, que de nuevo tiene deuda Piñera. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que, a pesar de que tuvimos un estallido social donde vimos demandas de salud y pensiones, a pesar de, en general, de que este es un tema que sale recurrentemente en las encuestas, ha salido en todo el mandato de Gabriel Boric, ha salido, no podemos despejar esta discusión, no somos capaces en general de ponernos de acuerdo. Eso me parece tremendamente relevante en el país y por lo tanto de alguna u otra manera no me sorprende que haya una sensación de país estancado que en realidad si es que uno se fija en la tendencia, que en el fondo es lo más importante, porque es importante la foto de ahora, pero es importante la tendencia para comparar, en general hay una sensación de preferencia dominante de que el país está estancado desde junio, julio del 2010. Y no puedo aislar el efecto solamente a salud y pensión, evidentemente, pero para mí es una hipótesis que es bastante fuerte. Sí. Dale, porque yo tenía dos elementos que quería destacar. Por favor. No, lo primero que es como para preocuparnos, que en el top 5, digamos así, pero de abajo hacia arriba, los poderes del Estado siguen siendo las instituciones menos valoradas por la ciudadanía. Sí, creo que es un llamado de atención muy relevante, no solamente al gobierno, sino que al Congreso, al Poder Legislativo, a los partidos. Y eso es lo otro. Casi un 70% de las personas no se identifica con ningún partido. Con ningún partido. Y eso es muy relevante, muy sintomático y además muy preocupante para quienes además defendemos y estudiamos estos temas, de que nadie se identifique con los partidos políticos. Nos tenemos que ir porque nos está esperando un invitado, pero un tema relevante. Y vamos a dejar para la próxima semana porque emerge un personaje que va a estar en la primera línea hace rato, que es Tomás Bodanovich. Sí. Debajo de Matei, Bachelet, que están muy parejas arriba en valoración positiva, aparece Tomás Bodanovich, una figura del Frente Amplio, joven, prominente, alcalde de Maipú. Que va a la reelección y que dice que va a ser alcalde hasta final del periodo. Sí, oye, y lo otro, tenemos a Matei, pero el siguiente que sigue en oposición es Carter. Quiero un tema, pero el tiempo es así en la tele y en todas partes. Nerea y Rodrigo, gracias por estar aquí como siempre. Gracias, como siempre. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, KMRP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneración, todo. Todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. La información en came.cl o en comercial@came.cl. Pausa y volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
La crisis de Venezuela, la crisis continental que ha generado Venezuela, pero no vamos a decir que está solamente circunscrito al territorio venezolano. Mire usted lo que pasa en la embajada en Buenos Aires. Mire usted lo que pasa en las relaciones con Chile. Mire usted lo que pasa con, bueno, no sé, Colombia y los países en general que son limítrofes. Y que decir lo que pasa al interior de Venezuela, que es realmente una catástrofe. Hay 11 personas muertas hasta hace un rato. Si eso no es una catástrofe, un gobierno que no logra demostrar que ganó, dice que ganó, pero no logra demostrarlo. Han pasado los días. Bueno, vamos a conversar con el ex canciller de nuestro país, Roberto Ampuero, y académico de la Universidad San Sebastián. Roberto, buenas noches y gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. A ver, bueno, me gustaría ir de general a particular, ver cómo está mirando esta crisis, por dónde le ve salida a una crisis de esta magnitud, Roberto. Mire, esta crisis es extremadamente compleja debido a que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido incapaz hasta la fecha de entregar las actas que respaldan el resultado que dio a conocer. Y no se tiene la certeza de en qué momento va a ser entregada esa información esencial que están pidiendo además distintos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, yo diría que la comunidad mundial. Y mientras esto ocurre, aumenta la tensión dentro del país, la impaciencia de la gente, la inseguridad, y esto es un pésimo caldo de cultivo en el sentido que se puede generar mucha violencia y desestabilización del país y además, y en este caso a los chilenos también nos interesa por otra parte, una migración nueva masiva. Se calcula que si esta situación no se esclarece y los venezolanos no ven una posibilidad de tener una vida digna dentro del país, alrededor de 2 millones de venezolanos dejará el país, con lo que ascendería a 10 millones el número de venezolanos que han emigrado de Venezuela desde el chavismo. Esta es una situación delicada para Venezuela, para los países vecinos, para toda la región. ¿Y qué solución le ve? Porque hoy, hasta hace un rato al menos, se ven caminos completamente paralelos. No se ve ni siquiera, bueno, acercamiento. No se ven vías de solución. Más bien el régimen uno ve que sube el tono de la represión, sube el tono de la amenaza a los opositores y los opositores también sostienen que esto es hasta el final y que van a estar en las calles, en la noche caceroleando, en los días marchando. Y estos son caminos que no confluyen y es un país que tiene que buscar una confluencia en algún momento. ¿Qué salida le ve? Mire, uno pudiera pensar de que si se mantiene la presión de la ciudadanía, manifestaciones de tipo pacífico, fuerte, sostenido, uno pudiera pensar que un gobierno tendería a reaccionar ante ello y a permitir algunas alternativas, algunas salidas a la crisis. Pero yo creo que hay que recordar cuál es el sello del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Es un sello que nos recuerda mucho, y está bajo esa influencia, al sello cubano, donde el principio ha sido siempre, no importa lo que ocurra, el poder está allí, se toma y no se deja. Uno muere en el poder. No importa lo que eso cueste al país, no importa cuántos se vayan, no importa lo que haya que hacer, no importa que quedemos aislados. El poder no se entrega. Y este sello cubano está claramente presente en el sello de este país, de un país que es uno de los más ricos en recursos naturales del mundo. Entonces, yo creo que de pronto acercarse a este tema como si fuera el gobierno de la dictadura, en realidad, de Maduro, como si fueran personas democráticas extraviadas debido a una crisis internacional, a presiones internacionales, pero que son demócratas extraviados, nos equivocamos profundamente. Detrás de este gobierno existe una convicción dictatorial. Por algo es defendido de forma tan clara por el Partido Comunista de Chile, que está en el gobierno, eso no hay que olvidarlo, nuestro gobierno. Y por algo está Cuba detrás, asesorándola militarmente, en inteligencia, en lo que es su dirección política, en lo que son sus aliados. Entonces, yo creo que aquí de pronto choca el deseo y las buenas intenciones que se tiene dentro de una democracia en aprietos, que no es lo que está ocurriendo en Venezuela, con algo que es terrible como realidad.
un régimen que no quiere entregar el poder, una casta político-militar que no quiere entregar el poder, entre otras razones porque no saben cuál es el destino que les espera. Entonces quizás por allí habría que buscar algún tipo de solución gradual, lenta. Los demócratas venezolanos sabrán qué hacer en este caso. Hoy día Corina Machado, muchos la hemos estado siguiendo en sus alocuciones, lo mismo que los líderes del régimen, en alocuciones en directo, en vivo, dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Dijo: si creen que vamos a negociar están equivocados, los resultados no se negocian. Lo único que podemos negociar es una transición pacífica, como dijo nuestro presidente González Urrutia. O sea, abrió un camino a una negociación. ¿Qué pudiera haber allí? Usted que fue canciller, ¿cómo puede negociarse? ¿Qué puede negociarse? Mire, sí, yo tengo la impresión de que la oposición venezolana siempre ha estado dispuesta y ha estado consciente de que para salir de este mecanismo que se ha establecido dentro del Estado venezolano, de una casta política y además militar, con apoyo cubano, con apoyo del exterior, de Irán, con aliados como Rusia, por ejemplo, para salir de aquello va a ser necesario, en primer lugar, tener una fuerza dentro del país que permita ejercer presión para avanzar hacia la democratización. Pero en segundo término, siempre yo percibí eso, y lo percibo todavía en las declaraciones de los dirigentes venezolanos de oposición, que hay una disposición a negociar, que saben que las transiciones son así, que no hay transiciones donde usted pueda hacer borrón y cuenta nueva como una revolución, que es lo que hacen las revoluciones. Aquí entonces pienso yo que está la disposición, pero tiene plenamente razón Corina Machado y el presidente, ¿verdad?, al decir: nosotros no podemos negociar ni aceptar chantaje con respecto al resultado efectivo que tuvo lugar en la elección del domingo pasado. Eso no es negociable, queremos la verdad. Y hoy yo acabo de hablar con personas en Venezuela, ellos tienen en este momento cerca del 85% de las actas ya, verificadas, sí, copiadas. Entonces ya disponen de los resultados. Fíjense que lo interesante acá, Matías, es que el gobierno que manejó las elecciones, que dirigió a través del Consejo Nacional Electoral, que es de gobierno absolutamente, es un escándalo eso, fíjense que todavía no son capaces de entregar a los países aliados, a Brasil, por ejemplo, o a Colombia, que son países vecinos, de entregarle esas actas. Sin embargo, la oposición, que no manejaba las elecciones, tuvo el cuidado de recoger estas actas, ya tienen el 85%. Y la diferencia que arroja es tan grande que es irreversible para el voto de Maduro. Entonces, esa es la situación, pero la disposición, yo la veo, de los dirigentes venezolanos ha sido siempre eso, de decir: a partir de que se decide el voto popular y decide por un retorno a la democracia, nosotros estamos en condiciones y podemos entender y entendemos que la transición, bueno, eso hay que verlo, hay que negociarlo. Los antecedentes, los datos que da Corina Machado, oficiales, es con el 81,21% de las actas digitalizadas y le da un resultado de 67% a Edmundo González Urrutia y un 30% a Nicolás Maduro Moros. Son 7.100.000 para González, 3.200.000 de fracción para Maduro, es decir, más que lo duplica. Esas son las cifras hasta ahora. ¿Y qué pasa si es que mañana Maduro sale con actas propias? Sale con sus propias actas, entonces va a ser el acta de uno con el acta del otro. Eventualmente alguna va a estar falsificada, si es que difieren en los números, ¿no es cierto? No puede haber una misma acta o dos actas por un mismo hecho. Pero la comunidad internacional se va a jugar por los que les gusta Maduro, de que es verdad lo de Maduro, y los que no les gusta, que son los de la oposición. Es un camino nuevamente sin confluencia. Mire, en realidad estamos en una época en que es muy fácil, ¿verdad?, falsificar documentos, lo sabemos todos. Sí. Están las técnicas ahí, la tecnología disponible. Pero lo que es cierto es que, y además irrebatible, es que la oposición ha sido capaz de aparecer con estas actas. No olvidemos que llevan la firma de cada uno de los observadores en cada mesa. Por supuesto, los testigos. Entonces son documentos que están allí. Eso es muy difícil para una oposición que no tiene las condiciones para hacer un trabajo de este tipo, de falsificar unas elecciones de millones y millones de votos.
La oposición, sin embargo, fue capaz de presentar, y ya tiene, digamos, el 85% es el dato que tengo yo, 85% de esas actas. El gobierno, el hecho de que no sea capaz, que no haya sido capaz, fíjese, de presentar esto ante países aliados que han estado acompañándolo, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, que no haya sido capaz de presentar, y sin embargo fue capaz de anunciar el resultado con un porcentaje casi preciso, está demostrando que hay ahí un gato encerrado. Hay algo allí que ellos no pueden explicar mediante documentos, no pueden acreditar con los datos, con las actas, con las firmas, con las actas firmadas por los observadores. Yo creo que ese es el tema central. Ahora, si endurece la línea Maduro, creo que es muy importante la acción internacional de solidaridad con el movimiento democrático venezolano. Creo también que es muy importante denunciar las detenciones. Hay más de 700 personas que están detenidas. Ahí está circulando el rumor en estos momentos de que hay una orden ya de detención o de captura contra Karina Machado y contra el presidente, en este caso el electo, Edmundo González Urrutia. Y además están en peligro, los integrantes son 6 del comando electoral del candidato triunfante, que está en la Embajada Argentina, ya sabemos, ahora ya no funciona como tal. Todo esto entonces va a crear y está creando una situación de emergencia humanitaria, donde es necesario que la opinión pública democrática esté atenta, esté exigiendo las pruebas, esté exigiendo esclarecimiento de esto, esté exigiendo también que el gobierno de Maduro no se extralimite en la forma de trabajo, en su forma de perseguir a quienes piensan distinto, y actúe, por lo menos en este momento, de acuerdo a lo que corresponde en un país que quiere ser, por lo menos, reconocido con un tratamiento fair hacia la oposición. Pero estamos en una situación peligrosa, estamos en una situación delicada, estamos en una situación indefinida, y ya sabemos que un gobierno como el de Venezuela, bajo presión, arrinconado por la opinión pública internacional, es capaz de cualquier cosa. Roberto. Y vuelvo a insistir, y lo que quiero volver a insistir, Matías, lo que quiero volver a insistir, recordemos siempre que detrás de esto se encuentra la escuela cubana, que nunca ha renunciado a hacer lo que haya que hacer con tal de no entregar ni una sola cuota de poder. Recordemos que en Cuba todavía las elecciones, el régimen las gana con 99%, 98% de los votos. 65 años llevan esto. Roberto Esa es la escuela que está atrás. Roberto Puero dice recién que lo central en todo esto es que el gobierno venezolano no ha sido capaz de entregarle ni siquiera a sus vecinos y bastante cercanos y aliados, Lula y Petro, de entregar las cifras, los padrones, las actas de votación del día domingo. O sea, ese usted lo define como el tema central. ¿Qué le parece que haya sido justamente el presidente Gabriel Boric, minutos después de que conocimos todas las cifras, porque hubo un grupo de países antes que denunciaron el fraude, pero era que suponían que venía fraude? Argentina, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Perú, denunciaron fraude antes porque había retraso en la entrega de datos. El presidente Boric, minutos después, y hasta donde yo sé, es el primer presidente que hace hincapié en que no son creíbles los resultados y pone esa idea centro que hoy día da vuelta al mundo. Habló Biden de esto, habló Lula de esto, y tengo aquí el Twitter del presidente. Dice: desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. No dice ese fraude, no. Dice, verifíquenlo y nosotros garantizamos que ganaron, pero verifíquenlo. ¿Qué valor le asigna usted a la política exterior, en este caso puntual, que ha dirigido el presidente Gabriel Boric y su canciller? Sí, a mí me parece muy bien que el presidente Boric haya recogido lo que era fue una de las iniciativas cruciales de la campaña de la oposición en Venezuela. Es decir, acumulemos los datos que prueban el peso del voto opositor, porque ya conocemos las maniobras de este gobierno. Si esta no es la primera elección fraudulenta que organiza el gobierno de chavista o el gobierno, en este caso, madurista. Así que me parece muy bien que se haya montado sobre esa observación y esa orientación que entregó Corina y también Edmundo hacia todos sus militantes en todo el Venezuela,
para estar en todas las mesas presentes, pese a los riesgos que eso implicaba, pese a la represión, pese a la persecución de que fueron objetos, estar presente en las mesas, estar controlando las actas, estar asegurándose de la firma de las actas. Eso fue un paso decisivo de mucha claridad, fundamentalmente de esa gran líder, que es Corina Machado. Y yo creo que fue muy importante que otros gobiernos, en este caso el mismo presidente Boric, hayan respaldado esa línea y sigan manteniendo ese apoyo al gobierno, a la oposición venezolana. Y yo creo que es importante señalar eso, y también es importante señalar que al gobierno del presidente Boric, ya que usted me está preguntando por la política exterior, bueno, el gobierno del presidente Boric necesitó, fíjese, casi 3 años de mandato para constatar algo que es tan claro como el agua, transparente. Usted dice que el presidente Boric... El régimen de Maduro es una dictadura. ¿Y el régimen de Boric acaso no estaba enemistado con Maduro hace mucho rato porque venía hablando justamente de la falta de transparencia, falta de libertades políticas? Es decir, se transformó prácticamente, si alguien no conoce a estos personajes, creen que son antagonistas ideológicos y no lo son necesariamente. Mire, yo creo que lo importante en el presidente Boric es que ha sufrido una serie de conversiones en distintos aspectos, y eso habla bien de él, que haya cambiado. Pero recordemos que esto comenzó con el envío de un embajador, rompiendo la línea de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, de no tener embajador dadas las características del régimen de Maduro. Él creyó ingenuamente en que enviando un embajador podía mejorar las condiciones. Y después recordemos también que ingenuamente en política exterior se llegó a pensar de que era posible hacer un acuerdo con la policía política y de migración de Venezuela y obtener información fidedigna. ¿Usted rompería relaciones con Venezuela dadas las condiciones actuales? No, mire, yo no rompería las relaciones, pero sí, y yo creo que, y esto se debió haber hecho hace tiempo, lo ha manifestado mucha gente, yo también lo manifesté con mucha claridad, es necesario volver a bajar, ya estamos hablando de un tiempo que pasó ya, un momento que ya pasó, pero era importante rebajar a nivel de encargado de negocio como venía desde el gobierno de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, porque ese gobierno no estaba trabajando al nivel del respeto que necesita un embajador y el reconocimiento que necesita un embajador para operar. Eso era importante. Y creo que allí se falló, se perdió también la posibilidad de pedir una reducción del número de diplomáticos venezolanos en Santiago. Si eran alrededor de 13. En Caracas teníamos 2. Y nosotros sabemos que sistemas como el de Venezuela utiliza dentro del mundo diplomático de sus diplomáticos, coloca a muchas personas que no se dedican a la diplomacia, sino que a recoger otro tipo de información. Entonces yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar lo que es la política exterior del presidente Boric. Un reconocimiento, me parece muy bien que apoye con claridad a Corina Machado y al presidente Edgardo González Urrutia, pero también debemos reconocer que tardó 3 años en darse cuenta de algo que tenía muy claro ya el gobierno anterior, que estamos ante una dictadura y respaldada por Cuba y con aliados que son de temer. Por último, Roberto Ampuero, ¿cuál es la circunstancia o los efectos prácticos del retiro del embajador y de todos los funcionarios diplomáticos en Chile y de la expulsión del embajador y de los funcionarios en Venezuela, de nuestro país? Mire, aquí lo más delicado es que tenemos alrededor de 500.000, 600.000. No sabemos todavía exactamente cuántos venezolanos dentro del país. Y desde luego siguen siendo venezolanos y desde luego necesitan siempre tener algún tipo de vínculo con su país, y eso se logra o a través de los consulados o de las embajadas en términos oficiales. Creo que es muy importante recordar eso, y es muy importante recordar que si sigue aumentando esta crisis en Venezuela, pueden aumentar en 2 millones más los migrantes venezolanos, y eso va a tener un impacto en toda la región. Y yo quiero decir algo. Yo creo que es un insulto hacia los venezolanos, acusarlos de que ellos dejan su país por invitaciones supuestas que reciben de otros países. Eso es una falta de respeto. La gente se va de su país cuando ya no tiene ninguna oportunidad, cuando no ve futuro en su país ni para él ni para su familia. Y se van a los países donde creen que pueden recibir su vida y que ofrecen mejores condiciones.
Entonces, y para cerrar, creo que es muy importante tener en cuenta que si aumenta ahora la migración nuevamente, el régimen de Maduro de persistir en el gobierno va a infiltrar esto también con agentes, va a infiltrar también con delincuencia, va a infiltrar también con gente vinculada con el narco, que ha sido la práctica, que ha sido denunciada internacionalmente. Por algo el presidente, vamos a decir así, Maduro, tiene una recompensa por parte de Estados Unidos de 15 millones de dólares por sus vínculos con estos grupos delincuenciales. Roberto Ampuero, ex canciller, actual académico de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Ahora, medios internacionales reportaron que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán. La información fue confirmada por la Guardia Revolucionaria Islámica. Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, de acuerdo a las primeras informaciones, perdió la vida junto a un guardaespaldas luego de un ataque en la residencia en que se encontraba en Teherán, luego del lugar en que había llegado para la asunción del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, este martes. Con condolencias a la heroica nación de Palestina y a la nación islámica y a los combatientes del Frente de Resistencia y la noble nación de Irán, esta mañana la residencia del señor Ismail Haniyeh, jefe de la Oficina Política de la Resistencia Islámica de Hamas, fue atacado en Teherán, dice el comunicado justamente que hace mención al hecho. Posteriormente, Hamas realizó una declaración a través de su cuenta oficial de Telegram, donde acusó a Israel de matar a Haniyeh, líder del grupo islámico o islamista que residía en el exilio en Qatar, en el Golfo Árabe. Era el rostro de la diplomacia internacional de Hamas durante la guerra que se ha suscitado desde el 7 de octubre con Israel en la franja de Gaza. Noticia entonces muy reciente para que usted pueda profundizarla más adelante y seguir con nosotros también en los canales de información de Canal 24 Horas. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en vía pública y revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: suben a 11 los fallecidos durante las protestas en Venezuela. Déjenme decirle que hace minutos nada más, se ha conocido una declaración del Centro Carter. El Centro Carter es un centro justamente de defensa de la democracia, un centro hipervalidado. De hecho, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa del régimen de Maduro, hace una semana recibió al Centro Carter en Venezuela para que fueran veedores de la elección. Les hizo un homenaje por su seriedad, por su trayectoria, por el aporte histórico a la democracia y los proyectos y los procesos electorales. Eso por eso una semana. Y ahora el Centro Carter se tuvo que retirar del país porque estimó que no estaban las condiciones de transparencia para poder decirle al mundo si le parecía que la elección era limpia o no. Y como le digo, hace minutos nada más, dice el Centro Carter, afirma que no puede verificar los resultados de la elección en Venezuela y señala falta total de transparencia de las autoridades electorales. Es una información reciente, dice Venezuela 2024, la elección presidencial no reúne los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática la elección. Centro Carter lo puede buscar en su página web, en su Twitter, en su página web, hace un statement que es muy complicado, que solamente agrava la situación y que la única forma en que el gobierno de Nicolás Maduro a estas alturas puede contrarrestar es entregando información, las actas, para que el mundo vea quién dice la verdad. Porque por ahora, institutos como este, como el Centro Carter, inclinan la balanza hacia pensar que no hubo transparencia ni un proceso limpio y honesto. Sobre los hechos
que están ocurriendo en Venezuela, 24horas.cl. Vamos a la pantalla donde nos presenta el pronóstico del tiempo para Santiago. Mañana estará cubierto con máxima de 13 y una mínima de 8, los mismos 8 que se mantienen para el día jueves, pero habrá lluvia y una máxima de 11. Y hacia el fin de semana habrá nubes, nublados los 3 días, máximas entre 13 y 14 grados y mínimas de 4 a 6 grados, como puede ver usted en nuestra pantalla. Hoy, 30 de julio, la legendaria cantante, compositora y productora británica Kate Bush celebra un año más de vida, conocida por su voz expresiva, sus letras poéticas, su estilo musical ecléctico. Bush ha sido una figura fundamental en la industria de la música desde fines de los 70. A lo largo de su trayectoria, Bush ha lanzado 10 álbumes de estudio, 3 de los cuales alcanzaron el número 1 de las listas británicas. Entre sus éxitos más destacados está Running Up That Hill, canción que hemos estado escuchando de fondo. El 23 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll después de 4 nominaciones. Así que nos despedimos, nos dejamos escuchando a Bush, a Kate Bush, aquí en Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por ver.